Continuamos, amigos, aquí en nuestro programa Entre Nos, en el Cemento de Salud, Línea de Vida. A todas las personas que se enganchan a nuestra sintonía, sean ustedes bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Nos encuentran como Academia TVC en Facebook, Instagram, Twitter y en la plataforma de YouTube. También a través de los cable operadores Servicable y TV Cable en el canal 2. Pueden plantearnos todas sus preguntas, dudas o sugerencias en este espacio de las redes sociales para de esta manera solventar con nuestros especialistas. Hoy vamos a hablar sobre la salud masculina y vamos a tratar un tema como es la hiperplasia prostática benigna. Para ello nos acompaña un especialista en este tema, el doctor Fernando Hernández. Es médico cirujano. Se graduó con honores recibiendo mención honorífica cum laude posterior a obtener el grado académico de médico cirujano. Realizó estudios de ecografía médica integral en la International Medical Teaching Advance. Al egresar del posgrado de cirugía general, gana nuevamente el concurso ahora para ingresar al posgrado universitario en la especialidad de urología, siendo de igual manera seleccionado como jefe de residentes durante la realización de esta especialidad. Al concluir la especialidad de urología, realiza una subespecialidad en urodinámica y andrología, reconstrucción del piso pélvico. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido a Academia TV. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Lorena. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer compartir en la mañana de hoy con ustedes y aclarar las dudas que tengan todos nuestros pacientes. Perfecto. Para iniciar esta entrevista me gustaría ir conceptualizando sobre qué es la próstata. La próstata es una glándula que solo tenemos los hombres. Está situada en el piso de la vejiga y su función es producir una sustancia que se denomina antígeno prostático, el cual hace que el semen sea más fluido. Esa es la principal función de la glándula prostática. Perfecto, doctor. Cuando hablamos de la hiperplasia prostática benigna o agrandamiento de la próstata, como comúnmente también se lo conoce, ¿a qué hacemos referencia con esto? ¿En qué consiste? La glándula, la próstata, va aumentando de tamaño a medida que nosotros nos hacemos más viejos. El tamaño normal de la próstata es de aproximadamente unos 20 gramos, como lo pueden ver allí. Pero a medida que vamos envejeciendo, esa glándula comienza a crecer con nosotros. Y por algunas circunstancias genéticas, hormonales, esa glándula adquiere un patrón de crecimiento muy por encima de lo que se espera y comienza a crecer más de lo esperado, ocasionando obstrucción al flujo de orina que proviene de la vejiga. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia o agrandamiento prostático, hablamos de una próstata grande que con el tiempo va a producir alteraciones en la salida de la orina. O sea, va a provocar que los hombres orinen mal. Perfecto, doctor. ¿Por qué crece la próstata? Se dice que aproximadamente a los 45, 50 años de edad es la edad de prevalencia en que se da esta enfermedad de la próstata, que es benigna, es decir, no es maligna, no produce un cáncer de próstata, pero sin embargo requiere también de una revisión periódica para evitar cualquier tipo de complicación. ¿Por qué se da este agrandamiento? ¿A qué se debe esto? ¿Qué factores, qué causas influyen? Ok, esa es una excelente pregunta. Las causas de por qué esta glándula crece y se hace más grande no están completamente bien establecidas. Las principales teorías son las siguientes. Se habla de un factor genético importante. Si nosotros tenemos un hermano, padre o tío, o sea, un familiar de primer grado de consanguinidad
con enfermedades prostáticas, lo más seguro es que ese problema va a ser heredado. La otra teoría es que a medida que nos hacemos más viejos, que vamos envejeciendo, va aumentando en la sangre los niveles de una hormona que se llama dihidrotestosterona, que es la parte activa de la testosterona. Y esa hormona ejerce un efecto directo en proliferación, agrandamiento de lo que son las células de lo que forman el estroma prostático. Esas serían las dos principales causas. Cuando hablamos de hiperplasia prostática, eso es una enfermedad benigna. No tiene nada que ver con el cáncer de próstata. La hiperplasia tampoco va a predisponer a un cáncer, pero puede predisponer a una cirugía en algunos casos. Es importante aclarar que tú dijiste una edad 40, 45. A esa edad es que comenzamos los hombres a tener problemas con esta glándula, con la glándula prostática. Y es importante hacer énfasis en que no hay factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Es decir, yo no le puedo decir al paciente, deja de comer un alimento, no hagas tal o X actividad. O sea, no hay directamente factores de riesgo que me digan a mí que si yo los voy a dejar de hacer, a mí no me va a dar hiperplasia. Motivo por el cual hay que hacer mucho énfasis en que el paciente venga a la consulta, porque en estadios iniciales, cuando la próstata comienza a crecer, no da síntomas. Y allí es el momento ideal para hacer un diagnóstico precoz y darle la mejor opción terapéutica al paciente. Porque si nosotros esperamos a tener síntomas, por ejemplo, ir muchas veces en la noche a orinar, flujo urinario débil, orinas y queda goteando, siento que no vacío completamente la vejiga, yo me percato que ya la presión de mi chorro de orina no es igual a la de antes, ya ahí las recomendaciones serían otras. Entonces es importante que quede claro que en estadios iniciales la hiperplasia prostática no da síntomas y hay que acudir a los controles a partir de los 40 años. A eso iba, doctor. Es importante realizarse estos chequeos porque también hay ese temor por parte de los hombres o quizá ese tabú de asistir al urólogo, a realizarse los chequeos porque tienen cierto miedo o quizás dicen no me va a suceder algo, por ahí existen muchos mitos también que se plantean, pero es necesario acudir. Por ejemplo, en pacientes que han tenido un antecedente familiar de cáncer de próstata o de una hiperplasia, ¿deben acudir a más temprana edad? Sí. Los pacientes que tienen familiares directos con esta enfermedad, sea hiperplasia o sea cáncer, obligatoriamente a los 40 años tienen que acudir a la consulta de urología, porque pueden tener la enfermedad y ser completamente asintomáticos. Aquellas personas que no tienen antecedentes directos pudieran retrasar un poco más a acudir a la consulta hasta los 45, pero no más de ahí. Perfecto, doctor. Por otra parte, hablando de la sintomatología, usted decía que en primera instancia es asintomático, es decir, que no presenta síntomas, valga la redundancia, pero aquí también es importante, doctor, establecer, por ejemplo, si un hombre ya tiene dificultad para orinar, se levanta constantemente en la noche, pueden ser señales de alarma, de alerta, de que tiene una hiperplasia prostática benigna. Eso es correcto, Lorena. Ve lo siguiente. ¿Cuáles son las sintomatologías más comunes? Me levanto 3 o más veces en la noche a orinar. Eso se llama nicturia. Me levanto en la mañana y siento que la orina no sale con la misma fuerza que salía anteriormente. Siento que orino y no vacío completo mi vejiga. Orino y quedo goteando y mancho la ropa interior. Esas son señales que me pueden advertir o me están diciendo, acude al urólogo porque tu próstata puede no estar bien.
Perfecto. Ahora, en cuanto al diagnóstico, doctor, aquí se establecen algunos parámetros como análisis de sangre, ecografía, el tacto rectal, que es tan temido también por los caballeros, pero que es parte de ese proceso para poder diagnosticar las enfermedades de la próstata y en sí concretamente la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué nos permite al acudir a tiempo al especialista? En relación a las opciones para diagnóstico, estamos en una época maravillosa que está apoyada por mucha tecnología. Es decir, nuestro diagnóstico clínico podemos confirmarlo y nos podemos apoyar en mucha tecnología. Un examen, un paciente que acude a un control, no es solamente un tacto. Y cuando hablamos de tacto, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Muchas personas tienen un temor o miedo a hacerse la exploración dígito rectal de la próstata, o sea, el tacto rectal. Eso es algo que dura 3 o 4 minutos y en manos calificadas de un especialista no tiene dolor y ni siquiera va a sentir la exploración. Es algo más que todo cultural en todo lo que es América Latina. Pero cuando las personas revisan lo importante que es y lo que pueden diagnosticar, ellos van perdiendo el temor. Yo cada día veo que ese temor se ha ido perdiendo y hemos ido madurando esa parte cultural y ya casi no existe ese miedo. Pero el control de la próstata tiene que hacerse con el tacto obligatoriamente. Es apoyado en un examen de sangre que se llama antígeno prostático total y específico, que es un marcador que nos ayuda. No es específicamente asociado a cáncer, pero sí nos ayuda a ver qué pacientes tienen más probabilidad de desarrollar cáncer o no. Una ecografía prostática. Hay estudios de flujo de funcionalismo como la uroflujometría computarizada, que si unimos todos esos estudios podemos hacer un excelente diagnóstico al paciente. Y lo importante es que el paciente al acudir a la consulta se le hagan todos esos estudios, una ecografía de próstata, un antígeno prostático, una exploración dígito-rectal y una uroflujometría computarizada. Con esos datos, al unir todas las conclusiones de esos estudios, vamos a darle con precisión al paciente una estimación en cuál es la magnitud o severidad de su problema. Y de acuerdo a eso vamos a clasificar qué pacientes se benefician de tratamiento médico, es decir, con pastillas, y qué pacientes irán definitivamente a procedimientos quirúrgicos. Perfecto, doctor. Aquí también dentro del análisis de sangre es importante valorar si no hay algún problema renal, es decir, cómo está la creatinina. Esto también nos puede dar algún tipo de señal de padecer o no una hiperplasia o no tiene nada que ver. La urea y creatinina son exclusivamente pruebas para funcionalismo renal. Nos hablan sobre el funcionalismo de los riñones. Inicialmente, una elevación de la urea y creatinina no está en relación directa con una enfermedad de la próstata. Pero es bueno decir que si el paciente le crece mucho la glándula prostática y se obstruye la salida de orina y no consulta y pasa mucho tiempo, esto puede generar que haya un sistema de hiperpresión y puede originar daño renal. Eso ya sería otra cosa. Pero la elevación de urea y creatinina no tiene ninguna relación directa con la existencia, prevalencia o incidencia de hiperplasia prostática. Ahora, doctor, también algo que es importante mencionar es en cuanto a la hidratación. Las personas que tienen una hiperplasia prostática benigna, es recomendable que tomen agua frecuentemente para de alguna u otra manera sentir el cuerpo hidratado y de esta manera puedan evacuar mejor la orina. La hidratación está más en relación con la salud renal de los dos riñones. Y siempre me hacen la pregunta, doctor, me dicen que tengo que tomar mucha agua, pero yo no sé cuánto. Es como algo subjetivo. Eso está bien estadificado. La recomendación es entre 1,5 litros, 2 litros de agua al día, pero eso no tiene relación con la salud prostática. Tiene más relación con la salud renal. Mientras mejor hidratado esté, mis riñones van a estar mejor y la incidencia de producir cálculos renales va a ser menor.
Perfecto, doctor. Aquí también hablar sobre un tema importante que es el tratamiento. En primera instancia, ya cuando ha sido diagnosticada la hiperplasia prostática benigna, se recurre al tratamiento farmacológico y si no, digamos, o el proceso está severo, ya es el tratamiento quirúrgico el de primera instancia. Sí, cuando el paciente viene con sintomatología, se le hace el tacto rectal, se le hace el examen de sangre, se le hace la ecografía prostática y la urofluorometría computarizada. Cuando yo tengo todos los resultados de esas evaluaciones, de acuerdo a esos resultados, yo clasifico qué pacientes voy a darle tratamiento médico con pastillas, con fármacos, y a qué pacientes yo voy a operar. Los medicamentos que se usan para tratar la hiperplasia prostática son llamados alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esos son medicamentos que hacen que la próstata, que uno pueda orinar con más fluidez. Sin embargo, hay algunos pacientes no son candidatos a este tratamiento, por eso hay que consultar a tiempo. Porque si yo consulto a tiempo, yo voy a poder darle a esos pacientes tratamiento médico. Pero si ese paciente me consulta tardíamente, esos pacientes lo más seguro es que vaya a haber que operarlo o voy a tener que operarlos. ¿Y qué se le ofrece a los pacientes actualmente? Ahorita hay tecnología mínimamente invasiva, es decir, uno puede operar la glándula prostática con láser, con vaporización prostática, resecciones transuretrales. O sea, la cirugía abierta en patología prostática, la cirugía tradicional, está quedando un poco en la historia y ya tenemos unas tecnologías que nos permiten operar estas patologías y a través del pene precisamente. No hay que puramente endoscópico, no hay la necesidad de abrir el abdomen como se hacía anteriormente. Este procedimiento se realiza con anestesia local. ¿Cuál es el proceso de pre y postoperatorio que debe tener el paciente? Las cirugías de la glándula prostática se pueden realizar con anestesia general y con anestesia conductiva. Generalmente, si se hace, por ejemplo, con el empleo del láser, que es una maravilla para la patología prostática, generalmente el paciente se puede ir el mismo día para su casa o máximo tarda 2 días hospitalizado. También hay otros tipos de cirugía además del láser, como la resección bipolar o la vaporización de la glándula prostática, que tienen unos resultados maravillosos. Y lo importante, no hay que abrir o aperturar el abdomen del paciente. Todas las cirugías se pueden realizar a través del pene, por donde orina el paciente, se pasa un endoscopio a través del cual uno pasa una fibra láser o otra fuente de energía, por ejemplo, energía bipolar, con unos resultados maravillosos, donde el paciente, si se hace con láser, se le puede quitar el catéter uretral a las 24 o 48 horas y con otro procedimiento a los 5 o 6 días. Es decir, que el paciente se reinserta a sus actividades laborales y cotidianas en menos de una semana. Perfecto. ¿Y cuáles son esos cuidados que debe tener? Tal vez una dieta blanda, no realizar actividad deportiva durante esos días de reposo. Y los primeros 7 a 5 días se le manda su dieta blanda, se le manda a que esté el paciente bien hidratado. Esos días el paciente sale de la clínica con una sonda uretrovesical para orinar, que sería lo que más le molesta al paciente, pero ya a los 5 días se le quitará. Después de los 5 o 7 días, él se va reinsertando a su actividad sexual, a su actividad laboral y a su dieta cotidiana. Perfecto, doctor. Una pregunta que no quiero dejar pasar por alto y quizás que también nuestros amigos que nos están viendo es ¿en qué consiste el tacto rectal? Me olvidaba de hacerle esta consulta y creo que es importante para despejar algunas dudas que puedan tener los caballeros. Perfecto. El tacto rectal consiste en la exploración digital. Digital es utilizando el dedo del explorador, donde se va, al introducir el dedo por el esfínter, por el ano, vamos a tocar la glándula prostática. Es un examen que dura 1 o 2 minutos y en unas manos especializadas de un especialista, eso no es doloroso, no es molesto. Y me preguntan siempre, doctor, si usted tiene tanta tecnología, tiene ecógrafo, tiene uroflucómetro, tiene tomógrafo,
¿Por qué sigue usted haciendo el tacto rectal? Bueno, porque el tacto rectal o el examen dígito rectal de la próstata no ha superado todavía a toda esa tecnología maravillosa que nos apoya. ¿Por qué? Porque con el tacto podemos palpar nódulos, tumores, endurecimientos, que si no lo hacemos pueden pasar desapercibidos y originar procesos tumorales a posteriores. Es decir, no existe en la actualidad, y yo que estoy en un centro que manejamos tecnología de primera punta, seguimos haciendo el tacto porque todavía no hay consenso internacional a que debe dejar de hacerse. Si no hacemos el tacto, pueden pasar por debajo de la mesa ciertas enfermedades. Yo he tenido pacientes que le he hecho ecografías, uroglucometrías, sus exámenes, y todo está bien, y cuando le hago el examen dígito rectal de la próstata, conseguimos tumores o pequeñas lesiones que hay que biopsiar. Entonces, es un examen que en Latinoamérica hay un problema cultural. Cultural en países desarrollados, europeos, en Norteamérica, eso es de rutina que se hace. Pero como te digo, Lorena, eso ha ido cambiando. Con la llegada del Internet y las publicaciones de todos estos temas, cuando el paciente revisa y ve la importancia, la relevancia que tiene este examen, ellos mismos te dicen, doctor, vengo a hacerme mi examen de próstata. Todos los días eso va a ir cambiando. Perfecto, doctor. Aquí también quisiera consultarle, ¿qué es el PSA? El PSA es el antígeno prostático. Es una sustancia que es producida casi exclusivamente por la glándula prostática. Y nosotros lo utilizamos para ver qué pacientes pudieran tener cáncer de próstata. No es exclusivo para el cáncer. No quiere decir que si el PSA está alto, yo tengo cáncer, porque hay otras enfermedades, por ejemplo, la prostatitis, que son infecciones de la glándula prostática, también pueden elevar el PSA. Pero el PSA es una glucoproteína que produce la próstata para hacer que el semen sea más fluido. Si no hubiese PSA, el semen fuera más espeso. Y cuando se eleva, puede deberse a que hay patologías oncológicas, por ejemplo, el adenocarcinoma de la glándula prostática, o puede estar asociado a enfermedades infecciosas como la prostatitis. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la prostatitis y la hiperplasia prostática benigna? La hiperplasia quiere decir agrandamiento. O sea, la próstata, que normalmente debe tener 20 gramos, pasa a tener 25, 30, 40, 60, 80. O sea, estamos hablando de tamaño cuando hablamos de hiperplasia. Cuando hablamos de prostatitis, no estamos hablando que la próstata va a crecer más. O sea, es la misma próstata de 20 gramos, 25 gramos, pero que se inflama. Inflamación no es sinónimo de agrandamiento, que muchas veces entendemos mal esto. Cuando yo digo próstata inflamada, no quiere decir próstata grande. La próstata inflamada se puede ver a infecciones, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual pueden ocasionar inflamación de la glándula prostática. Cuando eso es así, hablamos de prostatitis. Pero cuando la glándula se torna más grande, es hiperplasia. Son dos cosas totalmente diferentes. Perfecto, doctor. Aclarado en ese punto. Ahora, dentro de las complicaciones que pueden llegar a presentarse en la hiperplasia prostática benigna, si no es tratado a tiempo, ¿cuáles serían las principales? La principal complicación de la hiperplasia es la obstrucción de la salida de orina. Son los pacientes que ustedes ven que usan una sonda para poder orinar. Llega un momento en que la próstata se hace tan grande que obstruye completamente la salida de orina y hay que colocarle un catéter para orinar. La otra complicación es que si el paciente no acude a tiempo, puede producir daños vesicales, lo que es la vejiga de esfuerzo. Como el paciente empuja tanto para orinar, se le daña su vejiga. A veces puede originar daño renal. Esos pacientes que no acuden al médico, que los va empujando para orinar, que orinan un poquitico, que no vacían completamente su vejiga, eso crea hiperpresión vesical que va a ocasionar daño a nivel del sistema urinario superior, que son los riñones. Las hematurias, que son las orinas con sangre, esos pacientes que empujan para orinar,
pueden provocar sangramiento, y son esos pacientes que tú escuchas, mira, estoy orinando sangre. Pero la principal y la más temida complicación es la retención aguda de orina. Un paciente se levanta y no puede orinar. Es un dolor muy desagradable y va a ameritar un catéter para que él pueda orinar normalmente. Se dice que la próstata en sí es de tamaño de una nuez. ¿Es esto un mito o una realidad, doctor? ¿Y cómo saber que ésta se va agrandando conforme pasan los años? Es una realidad. Cuando tú haces disecciones y cuando tú operas, tú te das cuenta que la próstata tiene la forma de una nuez. Y si la pesas, debe pesar entre 18 y 20 gramos. Y lo otro que es muy semejante es que la consistencia, el grado de dureza de la glándula tiene que ser parecida a la punta de la nariz. O sea, si tú te tocas la punta de la nariz y tocas una próstata sana, debe tener la misma consistencia. Normalmente antes de 30 años, hasta los 30 años, va a tener unos 18 o 20 gramos. Y a medida que nos hacemos nosotros más viejos, que vamos envejeciendo, ella va aumentando con la edad, adquiriendo 30, 35, 40, 45 gramos. Ahora, el problema y el reto del urólogo y el paciente sería en qué pacientes, cómo yo sé qué pacientes van a presentar hiperplasia y cuáles son los que no van a presentar. Eso no se puede saber. Por eso es importante lo que tú dijiste al inicio de la entrevista, que hay que acudir a los 40 años, porque yo no hay signos predictivos o factores que me digan, mira, tú vas a presentar hiperplasia, pero tú no. Eso no se puede saber. Porque cuando ella comienza a crecer fuera de control, en los 3, 4 primeros años, no te va a dar ningún síntoma. Pero tú puedes averiguar en la consulta, pues haciéndole el tacto, la ecografía y la plumometría, que esa próstata está creciendo fuera de control y le puedes ofrecer en ese momento un tratamiento ideal al paciente, que generalmente va a ser farmacológico. Es decir, ese paciente no va a ser quirúrgico. Pero decirte sin evaluarlo cuáles van a presentar hiperplasia y cuáles no se puede. Porque ella es silenciosa, igual que el cáncer de próstata. Uno puede estar tranquilo caminando en un mall y con un tumor de medio centímetro y no te va a dar síntomas. Tú puedes estar con una próstata de 35, 40 gramos, que está grande, y tranquilo en la playa y no te va a dar síntomas. Y te vas a dar cuenta que tienes un problema es cuando acudes al urólogo y el urólogo te examina y te dice, mira, te encontré la próstata grande, hay algo que no está bien, pero estás a tiempo, vamos a mandarte los medicamentos para frenar que esto te siga creciendo. En cuanto al semen, doctor, ¿aquí existe algún tipo de variación si se padece de esta patología? No, las características del semen no van a variar de acuerdo si tienes una hiperplasia o un cáncer. No hay una relación directa entre lo que es la apariencia del semen y la hiperplasia. Pero la apariencia del semen sí se puede ver alterada en prostatitis. Si hay una infección importante de la glándula prostática, puede también haber alteraciones en el aspecto macroscópico del semen. Perfecto, doctor. En este momento nos vamos a ir a un corte. Estamos conversando con el doctor Fernando Hernández. Él es cirujano urólogo y hoy estamos hablando sobre la hiperplasia prostática benigna. Quédese en nuestra sintonía que ya regresamos. Academia TV Noticias, nueva imagen. Actualidad, credibilidad, opinión. Academia TV Noticias, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y 19 horas, por Canal 2, Academia TV, retransmitido por Antena 1 y Ondas Cañaris. Mírenos también en TV Cable o Servicable. Academia TV Noticias. Crecer implica pensar a futuro, un futuro que traerá cambios importantes en tu vida, cargado de nuevas experiencias y oportunidades, con gran expectativa de hasta dónde quieres llegar, para convertirte en ese gran profesional que siempre soñaste. En la Universidad Católica de Cuenca encuentras carreras innovadoras que potenciarán tus destrezas y habilidades para alcanzar tu objetivo.
Inscríbete ya en nuestra web www.ucacue.edu.es. Continuamos, amigos, aquí en nuestro segmento Línea de Vida. A todas las personas que se encuentran enganchadas a nuestra programación, sean ustedes siempre bienvenidos. Recuerden que pueden realizar sus preguntas e inquietudes a través de nuestras redes sociales como Academia TVS, en Facebook, Instagram, Twitter y en la plataforma de YouTube. Continuando con la entrevista, doctor, hablábamos en el primer bloque sobre la definición, síntomas, diagnóstico y tratamiento y las complicaciones que pueden llegar a presentarse. Ahora, me gustaría saber con qué frecuencia usted puede observar en la consulta este tipo de patología como es la hiperplasia prostática benigna. La incidencia y prevalencia de la hiperplasia prostática en hombres mayores a 40 años es altísima, 40-45%. Es alta la existencia de estos problemas, pero lo que más me preocupa es que la mayoría de los pacientes acuden cuando ya hay un síntoma establecido. O sea, el paciente acude a la consulta cuando ya orina 5 veces en la noche, cuando empuja para orinar, cuando está sangrando para orinar, cuando siente que orina y orina a baja presión. Ya la mayoría de esos pacientes la opción va a ser quirúrgica. Lo que hay que hacer énfasis en campañas como esta entrevista que estás haciendo, que me parece maravillosa, para hacer conciencia en la población de que este problema no siempre es igual a cirugía y que si consultamos a tiempo a partir de los 40 años, las tasas de cirugía en un futuro deberían disminuir considerablemente. Pero la incidencia y prevalencia es altísima, 35-40%. Perfecto, doctor. Otra de las consultas que quisiera plantearle es en cuanto a las personas que toman algún tipo de medicamento. ¿Existen medicamentos que pueden predisponer a tener una hiperplasia prostática benigna? Hay medicamentos, ciertos medicamentos no predisponen que la próstata crezca. Hay ciertos medicamentos como los antigripales que lo que hacen es que afectan a la vejiga y puede producir trastornos de vaciamiento. Están más en relación con la falta que la mayoría de los antigripales tienen antihistamínicos que pueden provocar trastornos en la motilidad vesical. Entonces el paciente puede estar tomando antigripales y referir que orina mal, pero no por la próstata, sino por el efecto de los medicamentos. Pero ningún medicamento, como propiamente dicho, va a ocasionar o a provocar que la próstata crezca mucho. Doctor, en días anteriores se celebró el Día también Mundial del Cáncer de Próstata. Quizás no es el tema que estamos hablando hoy, pero es importante también crear esa cultura de conciencia. Sabemos que el pronóstico en un cáncer de próstata, si es detectado a tiempo, es bastante bueno en consideración a otros tipos de cáncer. Por eso también usted decía, si no con una hiperplasia prostática benigna, puede que no exista ningún factor de riesgo para que se desarrolle un cáncer de próstata, pero sin embargo creo que es importante sobre todo crear conciencia en los hombres de los chequeos prostáticos y sobre todo de una detección temprana de un cáncer de próstata. Claro, eso es muy valioso lo que está diciendo. Y el cáncer de próstata es el cáncer que es el más frecuente en los varones después del cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Y si se diagnostica en estadios precoces o tempranos, es 100% curable. O sea, si yo diagnostico un cáncer de próstata en estadio inicial, el paciente puede quedar libre de enfermedad. Los pacientes que se fallecen por cáncer de próstata es porque se diagnostican tardíamente. Son pacientes en un estadio avanzado que no acudieron al control y el tumor se diagnosticó cuando ya la enfermedad estaba muy avanzada. Pero es un cáncer que si uno lo consigue, lo diagnostica a tiempo, el paciente tiene un pronóstico maravilloso y una tasa de curación del 100%. Aquí también podemos decir que en primera instancia puede ser asintomático el cáncer de próstata.
Sí, igual que la hiperplasia prostática en estadios iniciales, cuando el cáncer puede ser curativo, cuando el doctor de urología, el especialista en urología, puede salvarte la vida y hacer una cirugía curativa, el cáncer no da síntomas. Tú estás tranquilo, asintomático, no te da una alerta a tu cuerpo. Muchos pacientes me dicen, doctor, ¿por qué me voy a controlar la próstata si yo me siento bien, estoy perfecto? Bueno, porque en estadios iniciales, ni la versión benigna, que es la hiperplasia, ni la versión maligna, que es el cáncer de próstata, dan síntomas algunos. Tú te sientes muy bien con un tumor de 1 centímetro, medio centímetro, y no vas a tener sintomatología. Pero cuando el cáncer crece mucho, mucho y se hace en un tumor grande que comprime la salida de orina, el tumor va a dar síntomas muy parecidos a los de la hiperplasia. Es decir, el paciente con cáncer de próstata avanzado va a orinarte muchas veces en la noche, va a tener goteos después que orina, siente que la presión de la orina ha disminuido, siente que orina y le queda orina dentro de la vejiga, o sea, unos síntomas muy parecidos, pero ya ahí el tumor es muy grande, ya ahí el pronóstico no es el mismo que cuando el paciente era asintomático. Perfecto, doctor. Aquí en la hiperplasia prostática benigna, ¿puede haber también como parte de los síntomas ardor en la orina? Sí, se clasifican como síntomas irritativos. Puede haber ardor al orinar. Eso se llama disuria. El paciente dice que puede doler durante la micción, al iniciar la micción o al finalizar. También puede haber sensación de que tengo ganas de orinar, pero voy al baño y resulta ser que no orino, sino que era pura sensación. Esos síntomas también pueden estar presentes. Perfecto, doctor. Por acá tenemos también preguntas del público. Muchísimas gracias por siempre mantenerse en nuestra sintonía y realizarnos también sus preguntas e inquietudes. Dicen, buenos días, ¿la hiperplasia benigna de próstata implica dificultades de erección? Generalmente la disfunción eréctil no está en relación con la hiperplasia prostática. En estadios iniciales, la hiperplasia prostática tipo 1 y tipo 2 no tiene ninguna relación con la erección ni con el tiempo eyaculatorio. Cuando la glándula crece mucho, y hablaríamos de una hiperplasia prostática grado 3, algunos pacientes pudieran tener disfunción eréctil asociado a estos crecimientos grandes, porque se ve que puede haber ciertas alteraciones vasculares, pero no hay una relación directa entre la existencia de hiperplasia prostática benigna y problemas de erección. Es decir, si ese paciente tiene problemas de erección, hay que buscar otra causa que no sea la hiperplasia. Perfecto. Por acá tenemos otra consulta y nos dicen, hola, ¿cuál es el mejor método de operación con una próstata de 140 gramos? En esa opción te podemos ofrecer vaporización prostática con resección bipolar o OLEC con el uso de láser. Tiene unos resultados maravillosos para ese volumen que tú me estás refiriendo. Perfecto. Por acá también nos dice, buenos días, ¿qué riesgo tengo si la próstata la tengo crecida en el grado 3 y qué debo hacer para desinflamar? Si tu próstata es de grado 3, lo más seguro es que la opción sea quirúrgica. Y el riesgo que tienes de no tratarte es que se va a obstruir la salida de orina. Si no tienes sonda en este momento, lo más seguro es que en algún momento vas a intentar orinar y no vas a poder y te van a colocar una sonda para orinar. Si es grado 3, hay que estudiar muy bien tu caso, pero lo más seguro es que va a ser quirúrgico. Perfecto, doctor. ¿Cuáles serían también esas recomendaciones para el público que nos está observando y principalmente para los hombres? El hecho de que acudan a los controles, a que no tengan esos miedos, esos tabú, para que puedan también ser resueltos algunas enfermedades de la próstata y, como decíamos, también prevenir el cáncer, que es quizás el más temido. Cuando revisamos las estadísticas y vemos la cantidad de pacientes que mueren por cáncer de próstata, la cantidad de pacientes que están usando en este momento que estamos haciendo la entrevista, muchas personas nos están viendo y seguro tienen una sonda para orinar. Y cuando tú revisas eso, es alarmante porque no se justifica. Estos son problemas que pueden ser prevenidos por un control precoz.
Es decir, si el paciente acude a los 40 años a hacerse su control, no se justifica que ese paciente vaya a morir por cáncer de la próstata, no se justifica que ese paciente se opere de la próstata en el futuro, no se justifica que ese paciente se obstruya o use una sonda para orinar. Pero eso ocurre porque no hay esa conciencia social de que el control debe hacerse a partir de los 40 años. Aquí la conclusión sería, y la idea general es, todo hombre con 40 años, tenga o no antecedentes, tiene que acudir al urólogo. Y si acude al urólogo, yo estoy seguro que él no va a tener ningún tipo de problema de hiperplasia o cáncer en su glándula prostática. Doctor, ¿puede haber también la hiperplasia prostática benigna y prostatitis al mismo tiempo o esto no suele suceder? Sí, pueden coexistir. Son enfermedades distintas. La prostatitis es una enfermedad distinta, la hiperplasia es una enfermedad distinta y el cáncer de próstata es una enfermedad distinta. Las tres son diferentes, tratamientos diferentes, etiologías diferentes, son un mundo aparte. Pero las tres pueden coexistir. Puede haber pacientes con hiperplasia, con prostatitis y con cáncer. Eso puede pasar. Ahora, doctor, en cuanto a las pruebas de análisis, si vemos, por ejemplo, que la testosterona está alterada, ¿esto puede también ser un signo de alerta de una hiperplasia prostática benigna o predecir a la misma? No. La testosterona es la hormona sexual masculina y tiene dos formas de estar. Está la forma total o de reserva y está la biodisponible o forma libre. La disminución de la testosterona no está en relación con la hiperplasia, está en relación con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el hipogonadismo. La disfunción, ahorita me preguntaron sobre disfunción eréctil. Bueno, la disminución de la testosterona sí está en relación con la existencia de disfunción eréctil y pérdida de apetito sexual. Pero una testosterona baja no está en relación con hiperplasia prostática. Más bien, las hiperplasias prostáticas ocurren porque los niveles de la testosterona, específicamente de su forma activa, que es la dihidrotestosterona, está alta. Mientras más testosterona tengo, más probabilidades tengo de que la glándula prostática crezca más. Perfecto, por acá tenemos una última consulta y nos dice: buenos días, tengo hiperplasia benigna desde ya 5 años. Desde entonces he perdido completamente el deseo sexual y no hay medicación que me ayude a recuperarlo. ¿Qué podría hacer? Ese paciente tiene que ser muy bien evaluado. Hay que volver a replantear su caso. ¿Qué haría yo con ese paciente? Yo primero reviso su historial clínico, verifico si le han solicitado perfil hormonal. Ese es un paciente que debe tener la testosterona baja, que debe tener un hipogonadismo. No existe una relación entre hiperplasia prostática y falta de deseo sexual o disfunción eréctil o eyaculación rápida. Es decir, no le podemos acuñar todo esa o asociar la falta del deseo sexual, la disfunción eréctil y la eyaculación rápida a la hiperplasia. Él puede tener una hiperplasia, pero eso no debe ser la causa de la disfunción sexual que está teniendo. Él hay que estudiarle bien, sobre todo su parte hormonal. Perfecto, doctor. Ya para finalizar la entrevista, si nos recuerda sus redes sociales, números de contacto para todo el público que nos está observando y por ahí quedó alguna consulta no resuelta o desean acudir a atenderse con usted. Agradecido por la invitación y quedo a su disposición para cualquier duda. Me pueden contactar en la ciudad de Guayaquil, en Grupo Hospitalario Kennedy Alborada, en la Torre Sur, piso 5, consultorio 505. Me pueden contactar también a través de, estamos en todas las redes sociales, estamos en Google, YouTube, Facebook. Pueden contactarme a través de Instagram, @urólogo en Guayaquil, sencillo. Y mi sitio web, que es www.urologoenguayaquil.com. Ahí mi personal los va a responder todas sus dudas. Tenemos atención a las 24 horas. Cualquier duda se va a responder inmediatamente. Perfecto. Y mi contacto por WhatsApp, en caso que quieran una duda, me pueden llamar al teléfono que está en pantalla, 093-906-6250, y yo con mucho gusto los atenderé.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, despejar todas esas consultas e inquietudes que teníamos sobre la hiperplasia prostática benigna y sobre todo compartir sus conocimientos. Quiero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. El placer es mío, Lorena. Cuando me necesiten, ahí lo estaré. Para mí estas entrevistas son maravillosas porque uno le da esa educación médica continua a la población que la necesita tanto. Yo estoy seguro que muchos pacientes, cuando vean la entrevista, ellos van a acudir al urólogo y nos van a ayudar a disminuir las tasas de hiperplasia y de cáncer de próstata. Muchísimas gracias, doctor. Le enviamos desde acá de Cuenca un fuerte saludo y desearle éxitos en sus funciones.